cuadros, esculturas, sinfonías o poemas son sin duda alguna expresiones artísticas. Y en el mundo hemos visto nacer a grandes artistas que han marcado historia con sus obras de arte. Leonardo da Vinci, Salvador Dalí, Van Gogh, entre muchos otros artistas. Pero el día de hoy vamos a hablar de otro tipo de artista. Un artista comprometido que usó su lápiz como pincel para dibujar la realidad en sus obras de arte. Un artista incomprendido en su época, pero que a día de hoy es uno de los más importantes y trascendentales. Sus obras, a diferencia de otras, tocaban temas de la realidad, como la explotación minera, despidos masivos provocados por una crisis económica. Inclusive llegó a caricaturizar al presidente de aquella época. Seguro ya están sospechando de qué artista estoy hablando. A él lo llamaban el Cholo Vallejo. No es otro que nuestro gran poeta universal, cuyo nombre siempre será recordado por todos los peruanos, porque en el Perú no podemos hablar de arte sin hablar de César Vallejo. Y no podemos hablar de César Vallejo sin hablar de arte. Es por ello que el día de hoy, nosotros como estudiantes de la Universidad César Vallejo, en nuestro programa El Cuento de Vallejo, analizaremos una de sus obras más trascendentales e importantes, la cual fue traducida del francés al español. Y esta se llama Lockout. Pero antes de esto, conozcamos un poco más de este gran artista. Infancia de Vallejo. En marzo de 1892 nació César Abraham Vallejo Mendoza en Santiago de Chuco, una pequeña ciudad en el norte de los Andes peruanos. Los indígenas y su lengua quechua rodeaban el valle de Santiago, donde la familia de Vallejo vivía. El último de 12 hermanos, era una gran extensa red afectiva. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Su padre, al tener una gran devoción cristiana, quería que Vallejo se convirtiera en sacerdote. Por esto es que vemos en algunas de sus obras referencias bíblicas en los primeros versos de Vallejo, los cuales tienen cierta influencia en sus creencias adoptadas desde niño e inculcadas por sus padres. Realizó sus estudios primarios en el Centro Escolar número 271 y sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco desde abril de 1905 hasta 1909. El poeta pasó por mucha falta de economía. En el ámbito escolar siempre recalcó entre todos por poseer una buena comprensión para debatir sobre temas filosóficos desde su corta edad. Sin embargo, en el ámbito universitario pasó por muchos obstáculos. Además tuvo un interés por la ciencia y en 1911 comenzó a estudiar medicina en la Universidad Nacional de Mayor San Marcos, pero lo dejó por falta de dinero. En 1913 inició sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de la Libertad. En 1915 obtuvo el título de bachiller. En el año de 1925 que pudo empezar a trabajar con los grandes periódicos iberoamericanos. Al final pudo lograr conseguir su doctorado en Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus últimos días de vida, Vallejo tuvo un incidente y por error fue llevado a la cárcel en donde permaneció injustamente 3 meses. Luego quedó en libertad tras ser inocente el 26 de febrero de 1921. Vallejo fue a vivir a París, donde conoció a Georges Philippard. Luego, en 1938, estuvo mal de salud, donde falleció a causa de paludismo. Si bien es cierto, César Vallejo logró reconocimiento universal por sus inigualables poemas, Los Heraldos Negros, Masa, Trilce, o por sus contundentes relatos, Paco Yunque, El Tuxteno. Su obra dramática no es muy conocida, por eso causó expectativa el estreno del Lockout o cierre de fábricas por parte de la empresa como respuesta a una situación de huelga, según la traducción.
obra teatral de corte social escrita en 1930. La pieza dramática, concebida originalmente a la antigua, con más de 30 personajes y una dilatada duración. El cierre de una fábrica provoca un estallido de violencia y muerte entre un grupo de trabajadores que son injustamente lanzados a la calle, mientras intentan diversos mecanismos para solucionar el problema. Obreros en una fábrica metalúrgica toman el conocimiento que la fábrica va a cerrar. El propio director se va a comunicarles este hecho. Naturalmente, afirma que los patrones no son los responsables de esta situación y que se le debe a una crisis internacional. Los obreros protestan y deciden ir al sindicato para ver qué pueden hacer. En la escena 2 tienen lugar entrevistas en el Ministerio de Trabajo. Primero entre el ministro y los empresarios que quieren cerrar algunas de sus fábricas o disminuir el salario de los obreros. El ministro, que es socialista, quisiera ayudar a los obreros, pero uno de los capitalistas lo amenaza con hacer protestas, una letra que el ministro debe. Es de esa manera que los empresarios lo obligan a hacer todo lo que ellos desean. En la reunión de los industriales con los 3 delegados de los obreros, un empresario, Leblanc, tomando aparte el delegado 1, Duplessis, trata de comprarlo ofreciéndole dinero, pero este no acepta. Entonces lo amenaza con la cárcel. El delegado 1 no se vende, sale abruptamente y se va a reunir con los otros delegados. Escena 3. La escena número 3, que tiene lugar en el sindicato, trata de las discusiones de los obreros al organizar la huelga. Un momento dado, uno de los obreros ofrece una verdadera lección de marxismo a sus compañeros. Es la parte más didáctica de la obra. Escena 4. Muestra la represión de la huelga por la policía y el sufrimiento de los obreros y sus familiares. Reina una atmósfera de pánico y muerte, mientras tanto los dueños de la fábrica, que deben ser cerradas, están en un cabaret, acompañados de competineras, derrochando su dinero en juegos bastante vulgares. La escena termina con el asesinato del guardián por la policía, por haber descubierto que el vigilante era un soplón. Escena 5. La escena 5 narra el triunfo de los obreros. La fábrica ya no será cerrada ni los salarios serán disminuidos. Sin embargo, esta victoria no es sino un paso hacia la revolución proletaria. La ideología de Vallejo ante la obra era superar la estética del teatro burgués a partir del expresionismo. Estas escenas suscitan crispación como lector y como espectador. Por ellos, consideran las escenas que se toman metáforas políticas para que trate de proponer un discurso doble. Vallejo y el marxismo. Uno de estos poetas que también cayó en la galaxia marxista fue el peruano César Vallejo, pero el gran error de Vallejo consistió en no entender nunca que tras el marxismo se hallaba justamente el gran peligro para la libertad humana. Vallejo apoyó el marxismo en su vertiente más feroz y tiránica, la del estalinismo. Vallejo quiso ver el marxismo un sistema enteramente nuevo en el que intuyó erróneamente algún mejoramiento social para las masas trabajadoras. Su delicada salud física y sus experiencias personales de gran penuria económica le llevaron a una confusión ideológica que vio el marxismo como solución. La perentoria vida de Vallejo tiene directa relación con tal adhesión, en especial durante su vida en París, donde el poeta sufre necesidades, con falta de vivienda y trabajo. Desde París y con escasas posibilidades económicas, Vallejo realiza varios viajes por Europa, en especial a Rusia y España.
Todos ellos tienen una importante razón política, debido a la radicalización ideológica de Vallejo a favor del marxismo a partir de 1928. El marxismo era entonces la gran pasión de muchos intelectuales del momento bajo el impulso y el ejemplo de la Revolución Soviética, para entonces y ya desde 1927.